bloques juntos. El tema es farmacología de la coagulación, los integrantes y una pequeña introducción. Como se sabe, la coagulación sanguínea es un mecanismo fundamental del cuerpo que nos permite detener lo que es un sangrado cuando ocurre una lesión, ¿no? Y los que participan acaban hacia lo que son las plaquetas, los factores de coagulación y el endotelio, quienes trabajan, como se podría decir, organizadamente para formar lo que es un coágulo estable, ¿no? Y las alteraciones en este sistema pueden generar trastornos hemorrágicos o fenómenos trombóticos, lo que hace fundamental pues comprender estos fármacos que modifican lo que es este proceso. En esta guía se va a enfocar en evaluar la acción de distintos agentes que interfieren en la coagulación sanguínea. Se analizará también el efecto anticoagulante de la heparina, la warfarina, que actúan mediante mecanismos diferentes, así como la acción del citrato y el oxalato de sodio, los cuales pues bloquean el calcio necesario para lo que es la coagulación, ¿no? Y también se evidenciará lo que es la restitución del proceso mediante lo que es la adición del cloruro de calcio, y de esta manera se relacionarán los efectos observados con los mecanismos farmacológicos que regulan la coagulación. Y luego tenemos los objetivos, y que son comprender los principios fisiológicos y farmacológicos que regulan la coagulación sanguínea y los factores que participan en ella. Asimismo, analizar la acción de la heparina, warfarina, citrato de sodio, el oxalato de sodio y cloruro de calcio sobre el tiempo de coagulación sanguínea, e interpretar los resultados experimentales obtenidos en función de los mecanismos de acción y efectos clínicos de los fármacos estudiados, como la heparina, warfarina, ¿no?, el citrato, el oxalato de sodio y el cloruro de calcio. Continuando con la exposición, bueno, como ya mencionó mi compañera, ¿no?, la coagulación viene a ser una parte fundamental de la hemostasia, que viene a ser un conjunto de mecanismos, ¿no?, que detienen procesos hemorrágicos. La importancia fisiológica de la coagulación, pues, que es la prevención de la hipovolemia, que es para evitar lo que es la pérdida masiva de sangre, ¿no?, que es una lesión vascular. También interviene en el mantenimiento integral de la integridad vascular, que es reparar daños de las paredes de los vasos sanguíneos, y también funciona como barrera contra infecciones, ya que viene a ser como un sello físico que impide la entrada de patógenos al torrente sanguíneo. Bueno, los factores que intervienen en la coagulación, que más adelante se va a mencionar, pues vienen a ser el factor 1, que viene a ser el fibrinógeno, que es una materia prima, ¿no?, que se convierte en lo que es una red del coágulo, que es la fibrina. Luego viene lo que es el factor 2, que es la cotrombina, que es el precursor de la trombina. El factor 3, que es el factor tisular, que se encuentra entre las paredes de los vasos sanguíneos. El factor 4, que viene a ser lo que es un cofactor, que es el calcio. Y por último, pues está el factor 5 y 8 y el factor 10. Vamos a explicar sobre la fisiología de la hemostasia, la cual está conformada por dos etapas, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Primero hay que definir qué es hemostasia. La hemostasia es un mecanismo fisiológico, la cual tiene como objetivo evitar la extravasación sanguínea por causa de un daño endotelial vascular, en la cual va a existir diferentes mecanismos. Hemos dicho que consiste en dos procesos, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria está conformada por dos procesos más al mismo tiempo, que es la vasoconstricción refleja y la función plaquetaria. Cuando existe una injuria o un daño endotelial, automáticamente se activa el sistema nervioso autónomo, especialmente simpático, para generar una vasoconstricción refleja, con la finalidad de evitar la extravasación sanguínea, hemorragia. Esto es por la presencia de las propias catecolaminas que generan
vasoconstricción y también por el tromboxano A2, que es producido por las propias plaquetas o trombocitos. Y después, el mecanismo fundamental de la hemostasia primaria también es la actividad plaquetaria o la actividad del trombocito, en la cual está dividido en tres fases, que la adherencia, la activación y la agregación plaquetaria. Esta imagen, si se puede observar, se observa un endotelio vascular sin ningún tipo de alteración patológica, sin ningún tipo de daño o injuria. Está el endotelio, el subendotelio y el colágeno subendotelial. Antes de conversar o hablar sobre las funciones plaquetarias, hay que añadir de que dentro del endotelio existen unas estructuras llamadas cuerpos de Faraday, en la cual se van a liberar factores de coagulación, porque no todos los factores de coagulación van a ser sintetizados en el hígado, sino que va a existir factores de coagulación que van a ser sintetizados, por ejemplo, por estas estructuras que están presentes en el endotelio vascular, llamados cuerpos de Weber-Faraday, en la cual se va a liberar un factor de coagulación específicamente llamado factor de von Willebrand, que es muy importante para la adherencia plaquetaria. Entonces, aparece una injuria, un daño endotelial vascular, se libera este factor von Willebrand al torrente sanguíneo y el colágeno subendotelial. Estas dos moléculas son fundamentales para la adherencia plaquetaria. Recordad que las plaquetas están conformadas por cuatro zonas: una zona periférica, una zona estructural, organela y membranosa. Específicamente en la zona periférica está rico de glucoproteínas, como las glucoproteínas 1B, 2B, 3A, glucoproteína 4 y 9 y 10. Específicamente, las glucoproteínas de la zona periférica plaquetaria que van a participar en la adherencia plaquetaria son las glucoproteínas 4 y la glucoproteína 1B. La 1B se va a unir al factor von Willebrand y la glucoproteína 4 se une al colágeno. Esto con la finalidad de que la plaqueta ingrese al sitio de daño. Acto seguido, la activación plaquetaria consiste en dos fenómenos, que es cambio de la forma de la plaqueta, es decir, la plaqueta forma falsos pies o pseudópodos y libera gránulos. Estos gránulos, como por ejemplo el ADP, donde actúa aquí el clopidogrel, el tromboxano A2, el calcio y la serotonina, esta liberación de gránulos tiene como finalidad llamar a más cantidad de plaquetas o de trombocitos en el sitio del daño. Por otra parte, finalizando, la hemostasia primaria, para la formación del tapón plaquetario primario, tiene la agregación plaquetaria, en la cual, por la presencia de estos gránulos de la activación plaquetaria, vienen más plaquetas. Esas plaquetas se van a unir entre sí. Específicamente se unen a sus glucoproteínas 2B y 3A, pero fundamentalmente se va a necesitar una molécula de fibrinógeno. Y por consecuencia se forma el tapón plaquetario primario, de la hemostasia primaria. Sin embargo, en mi diapositiva, este tampón plaquetario primario es sumamente frágil. Es semejante a una pared de ladrillos sin cemento, es decir, por cambios de la presión vascular, por una hipotensión o hipertensión, o por un flujo turbulento, este tampón plaquetario primario es muy inestable y se rompe y genera nuevamente la hemorragia. Por lo tanto, una pared, para que sea más sólida y estable, se necesita cemento. Ese cemento en medicina va a ser la malla o la red de fibrina. Y para la formación de la red de fibrina tenemos la hemostasia secundaria, que está conformado por dos vías, que es la vía intrínseca, la vía extrínseca, cuya finalidad de estas vías es activar el factor 10, el factor Stewart-Prower, para la vía común, porque la vía común va a ser la responsable de la formación de la malla de fibrina. Normalmente estos factores de coagulación, cuando no existe una injuria endotelial, están inactivas, pero cuando existe un daño endotelial se activan por diferentes factores. Hablaremos primero de la vía extrínseca. La vía extrínseca, ¿qué quiere decir vía extrínseca? Fuera del vaso sanguíneo, en la cual fuera del vaso sanguíneo se será tejido conectivo, conjuntivo y el endotelio y algunos monocitos. Cuando existe un daño en este endotelio, o mejor dicho, cuando existe daño en el tejido conjuntivo o existe un proceso inflamatorio de los monocitos, se activa la vía extrínseca, en la cual
¿Cómo se activa? Activando el factor 3, o también llamado factor tisular. Este factor 3, por consecuencia, activa otro factor, que es el factor 7, también llamado proconvertina. El factor 3, o el factor tisular, con la proconvertina, o factor 7, el factor 7, más el factor 4, que es el calcio, y los fosfolípidos, forman un conjunto enzimático para activar el factor 10, que ese es el factor estelar. Por otra parte tenemos la vía intrínseca. La vía intrínseca, cuando la sangre está en contacto con una superficie extraña, por ejemplo un patógeno o una superficie como un tubo de ensayo, se activa estos factores de coagulación. ¿Cómo se activan los factores de coagulación? En primer lugar se activa el factor 12, también llamado factor de Haferman, que es fundamental para dos funciones: para la activación en cascada del factor de coagulación 11, también llamado antihemofílico C. Este antihemofílico C activa el factor 9, que es el antihemofílico B, y este antihemofílico B activa el antihemofílico A, que es el factor 8, es decir, del 12, del 11, del 9 y del 8. Además que el factor 12 o de Haferman activa otro factor de coagulación, que se convierte la precalitreína en calitreína y se activa. Esa es la fase del factor de coagulación inactivo, y ese es el factor de coagulación activo, precalitreína en calitreína. Y por lo tanto, el factor 8, que es el antimofílico A, el factor 4, que es el calcio, el factor 9 y los fosfolípidos forman un conjunto enzimático para la activación del factor 10. Este factor 10 va a ser importante para la vía común. Junto con el factor 4, estamos viendo de que constantemente el factor 4 o el calcio está o pertenece en el conjunto enzimático para activar diferentes factores de coagulación. Por eso es fundamental el calcio. El factor 4 o el calcio, el factor 10 activado, el factor 5 también llamado LABI, y los fosfolípidos activan el factor 12, que es la protromina, y se convierte en tromina. La tromina es fundamental para dos cosas, principalmente para la activación del factor 1, que es el fibrinógeno, se convierte en fibrina, y también para el factor 13. Este factor 13 va a ser también fundamental para estabilizar la malla de fibrina. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno va a constituir y va a formar la malla de fibrina, pero es sumamente inestable la malla de fibrina. Es decir, se convierte en polímeros y monómeros. Y gracias a la activación de tromina, activa el factor 13 o estabilizador de fibrina y estabiliza los polímeros de fibrina. Entonces, para concluir, el tapón plaquetario primario, que es por la hemostasia primaria, la función plaquetaria más la red de fibrina, se forma el coágulo. Este coágulo, evidentemente, cuando ya cumpla su función cicatrizadora, va a existir factores anticoagulantes naturales, como por ejemplo el proceso llamado fibrinólisis. Por ejemplo, la producción de el antidromótico 3. Ya, bueno, ahora vamos a ver sobre el mecanismo general sobre los anticoagulantes. Tener en cuenta que interfiere en la generación tanto de la acción de la trombina y la formación de la trombina mediante potenciación de la antitrombina como heparina, secreción indirecta del factor 2A y 10A y disminución de la síntesis hepática de los factores como warfarina. En realidad, este cuadro no es como tal representativo de la vía práctica, pero son los anticoagulantes más resaltantes, pero de manera general. Como sabemos que también tenemos la heparina no fraccionada, que uno de sus fármacos representativos sería la heparina como tal. Su mecanismo de acción es potencia la antitrombina, por ende va a inhibir tanto el factor 2A y 10A. Alguna característica primordial de la heparina, que su inicio es inmediato, su uso es realmente en urgencias y su antídoto es la protamina. Ahora la heparina de bajo peso molecular, sus fármacos representativos de ella es la enoxaparina, la heparina. Mecanismo de acción, antitrombina, inhibe sobre todo el factor 10A. Más predecible y
tiene menos riesgos, pero su antídoto es la protamina. Ahora bien, antagoniza la vitamina K, que sería la warfarina. Ahí sí hablamos sobre la práctica, que le van a profundizar más. Entre otros, como también tenemos inhibidores directos de la trombina, que es el dabigatran, que inhibe directamente al factor 2A, y a los inhibidores directos del factor 10A, que sería la rivaroxaban. Ajá, exacto. En cuanto a la guía práctica, en realidad consiste que nosotros vamos a poner consiste en 5 tubos de ensayo, pero vamos a poner en la gravilla, que el tubo número 1 lo vamos a denominar que es la heparina, que vamos a poner 0.05 mililitros, el tubo 2, que va a ser 0.10 mililitros de warfarina, y en el tubo 3 va a ser oxalato de sodio al 2% más 5 gotas de cloruro de calcio. Y en el tubo 4, que sería el oxalato de sodio a solo 2%. Y en el tubo 5, que consiste que sería el control, ¿no? En lo cual vamos a extraer la sangre de un alumno voluntario usando jeringas estériles, y ahí vamos a ver en los resultados qué es lo que esperamos con cada uno de estos anticoagulantes, que se va a reflejar en los resultados. Siguiente. Ahí vamos. Bueno, continuando con la exposición, tocaría hablar de lo que será la heparina, el cual es anticoagulante indirecto de acción rápida. Y bueno, como farmacodinámica tenemos que va a potenciar la acción de la vitamina 3, por lo tanto va a inactivar principalmente lo que es el factor 2 activado, o también conocido como trombina, y el factor 10A activado. Lo que vamos a obtener que va a inhibir la formación de fibrina y por lo tanto va a evitar la formación del trombo. Dentro del uso tenemos que es para el embolismo pulmonar, para la trombosis venosa profunda, para el síndrome coronario agudo, para durante cirugía o profilaxis tromboembólica hospitalaria. Y dentro de la farmacocináptica tenemos que es tanto de vía intravenosa, subcutánea. Tenemos que es un inicio de acción inmediato por vía intravenosa y por vía subcutánea de 20 a 60 minutos. Se une a proteínas plasmáticas, tiene un metabolismo hepático parcial, su eliminación va a ser renal y su tiempo de vida media es de 1 a 2 horas, va a ser corta. Y va a ser monitorizado por el tiempo de tromboplasmatina parcial activada. Su RAM tenemos que principalmente va a ser por producir hemorragia. Si tiene un uso prolongado va a producir lo que es la osteoporosis, la hipoglucemia y la trombocitopenia inducida por heparina. Y como mencioné, su antídoto es la protamina. Continuando, vamos a hablar de la warfarina, el cual también es un anticoagulante oral, indirecto. Dentro de la farmacodinámica lo que va a hacer principalmente es que va a inhibir a la enzima vitamina K epóxido reductasa, y por lo tanto va a inhibir lo que son los factores dependientes de la vitamina K, los cuales serían el factor 2, el factor 7, el factor 5 y el factor 10. Dentro de las proteínas C y S también, y dentro del uso tenemos que es para la trombosis crónica, para la prótesis valvulares mecánicas, para la fibrilación auricular. Y dentro de la farmacocinética tenemos que es por vía oral únicamente, a diferencia de la heparina, que es vía intravenosa y subcutánea. Su absorción va a ser completa, tiene una alta unión a proteínas. La warfarina va a ser un tiempo de vida media mucho más larga, que es de 36 a 42 horas. Y se va a monitorizar con lo que es el INR, que lo normal sería de 0.8 a 1.2. Y en un paciente, dentro de los RANS tenemos que va a producir lo que es la hemorragia, la necrosis cutánea, debido a la caída de la proteína C, la teratogénico, que es una malformación del feto, las interacciones medicamentosas múltiples, lo que sería el síndrome del dedo púrpura, y su antídoto va a ser la vitamina K más el plasma fresco congelado. Otro de los fármacos que vamos a utilizar en esta guía práctica es el citrato de sodio, el cual va a ser un quelante reversible del calcio, es decir, va a inhibir los factores de la coagulación dependientes de calcio. Este se llama reversible porque va a formar unos complejos solubles, y va a ser un anticoagulante indirecto porque no va a actuar en lo que es de forma directa en los factores de coagulación. Su uso es in vivo o in vitro, es decir, en transfusiones o en muestras de laboratorio. Es rápido por vía oral y su metabolismo va a ser al momento
momento de pasar por lo que es el hígado, metabolismo hepático, va a pasar a bicarbonato. Su distribución es de extracelular y sus RAMs es la alcalosis, por lo tanto también la hipocalcemia y también arritmias. Ahora con el oxalato de sodio tenemos que es un quelante irreversible del calcio porque va a formar oxalato insoluble, el cual va a inhibir la coagulación. Este se va a precipitar al calcio como cristales y va a ser un anticoagulante potente y solamente se utiliza en lo que es en laboratorio, es decir, solo in vitro. Su RANS es la hipocalcemia severa, nefrotoxicidad y convulsiones. Ahora, en lo que es el tipo de interacción de estos fármacos, es una quelación conjunta de calcio, por ende, el resultado va a ser una disminución del calcio ionizado. Va a haber una inhibición marcada de la coagulación. Su uso conjunto es en los tubos de laboratorio y su uso clínico no está recomendado. Bueno, los resultados observan que la heparina sí coaguló y su tiempo es aproximadamente cercano a los 7 minutos. La warfarina no coaguló, el oxalato de sodio, el cloruro de calcio, el coagulantes orales sí coaguló, tiempo de coagulación de 7 minutos y medio. El citrato de sodio sí coaguló. Y sin coagulantes también por la superficie extraña. ¿Cómo se llama la warfarina? No coaguló. ¿Por qué? Se necesita inhibir la síntesis de factores de coagulación que lo realiza el hígado. Ah, no, perdón. La warfarina se inhibe la enzima peróxido reductasa de la vitamina K. La warfarina. ¿Por qué se llama esa práctica? ¿Qué le hicieron? Sí, no coaguló por el mismo, Ajá. Sí, no se podía. Es in vitro, ¿no es cierto? Ujú. Y que no tuvo ensayo. Pues, básicamente debemos utilizar warfarina y heparina para los exámenes. Ya, yo lo noté también en mi web de su buen día. Warfarina y heparina. Heparina y warfarina. Warfarina es más. Heparina y warfarina. Igual. ¿Qué más? A ver, ¿qué? Ya el versus, a ver el versus, ¿qué dice? La warfarina versus heparina, discusión. La warfarina ejerce su efecto anticoagulante ejerce su efecto anticoagulante inmediato al potenciar la actividad de la antitrombina 3, es un anticoagulante natural, e inhibe la trombina, el factor de coagulación 9, el 10 y el 11, pudiendo retrasar la coagulación en un sistema in vitro dependiente de la concentración administrativa. En contraste, la warfarina actúa inhibiendo la síntesis hepática del factor vitamina K, dependientes, por lo que requiere metabolismo y tiempo para ejercer su efecto, siendo farmacológicamente inactivo en nuestras semillas in vitro. Esa es la razón de que tiene que haber la warfarina. Bueno, ahora en la discusión sobre, según los tubos, ¿no?, que contenían citrato de sodio y oxalato de sodio. Bueno, ambos tienen lo que es agentes quelantes de calcio, ¿no? Y bueno, esto mostraron tiempos similares, lo cual es, por ejemplo, el citrato de 7 minutos y el oxalato más cloruro de calcio de 7 minutos 5 segundos, ¿no? Bueno, esto no, se preguntan por qué ocurre esto, porque tanto el citrato como el oxalato se van a unir lo que es al calcio ionizado, ¿no?, en donde van a formar complejos estables. Recordemos, como ya mencionaron, que el calcio es un factor muy importante, muy esencial, ¿no?, lo que es en la cascada de coagulación. Entonces, si no hay calcio, no va a haber una activación de diferentes complejos, los cuales son muy importantes, como es el complejo tenasa y el complejo proteaminasa. Según el Goodman, nos indica que si se elimina el calcio del plasma, la coagulación se detiene completamente, ¿no? Y bueno, algo muy importante, un dato muy importante que recordar, es que cuando el tubo con oxalato le agregamos cloruro de calcio a un 10%, la sangre sí se va a terminar coagulando. ¿Esto qué significa? Bueno,
calcio, estamos retribuyendo el calcio libre lo que es en el medio, ¿no? Entonces esto lo que hace es que revierte el efecto anticoagulante.